Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esto es Memento, Historia de Monumentos. Mi nombre es Alfredo Levín y hoy día me encuentro recorriendo el Palacio Álamos. Situado en el corazón del barrio Yungay, fue construido a comienzos del siglo XX por encargo del matrimonio conformado por Ignacio Álamos Cuadra y su mujer Dolores Igualto Taegui, quienes lo ocuparon como residencia familiar hasta 1946. Su diseño es obra de los arquitectos chilenos Alberto Álamos, que de hecho es el sobrino de Ignacio Álamos, y también Humberto Bravo. Y le dieron un estilo ecléctico, una mezcla de elementos neoclásicos con Art Nouveau y Beaux Arts. En septiembre del 2016, hace muy poco, fue reabierto como Centro Comunitario Palacio Álamos, cuyo fin es acoger la diversidad de identidades, generaciones y también proyectos del barrio en donde está inserto. Hoy día es un nuevo espacio de convivencia y encuentro ciudadano. Esto y mucho más es lo que veremos en este presente capítulo de Memento, Historia de Monumentos. Acompáñenme. De un pueblito a las afueras de Santiago. Hoy día es pleno casco histórico del Santiago Centro. Construyeron grandes casas que hasta el día de hoy se pueden apreciar y algunas, lamentablemente, debido a la modernidad, ya no existen. Obviamente, en el periodo bullente económico, en la primera mitad del siglo XX, esto fue tan importante como un polo central también de comercio, que existió una importante estación de trenes incluso por acá. Hoy día, este palacio es un nuevo centro comunitario llamado Palacio Álamos, aquí en el barrio Yungay. El Palacio Álamos es una mansión edificada en pleno barrio Yungay, protegida como inmueble de conservación histórica e inserto en una zona típica de Santiago de Chile. Este lugar fue diseñado y construido entre 1921 y 1925 por los arquitectos Alberto Álamos y Humberto Bravo, quienes le dieron un estilo ecléctico y elementos neoclásicos. El palacio actualmente alberga el Centro Comunitario de Barrio Yungay, con 1.250 metros cuadrados de superficie y diversos espacios abiertos a la comunidad, como son el auditorio, biblioteca, cafetería, sala de computación, punto de reciclaje, terrazas, además de varias salas para charlas, exposiciones y talleres. Álamos se ubica en este sector, en el contexto de la Plaza Yungay, muy cerca de la Plaza Brasil, es porque para 1920 este barrio era extremadamente atractivo para los aristócratas. Se construye una especie de palacio que se termina y se entrega como un producto terminado y casa, residencia, habitación para la familia Álamos y Walsh en 1926, y esto queda muy cerca de la calle Cueto, en donde vivían dos hermanas de Ignacio Álamos, y también el centro para el cual él era un benefactor, que es una de las iglesias de este barrio, también se encontraba muy cerca de acá, considerando también la cercanía o la vecindad de la familia Domeico Álamos. O sea, todo el mundo estaba viviendo por acá, por este sector, que evidentemente para la década del 50 empezó a ser abandonado porque las familias aristócratas se fueron a buscar otros lugares y dejaron este centro, que de alguna forma arquitectónicamente es tan rico, en un cierto abandono. Afortunadamente hoy día, tal cual como pasó en el Palacio Cauciño o también en el Centro Cultural Estación Mapocho, este tipo de lugares, que son monumentos nacionales, han sido recuperados para el servicio público, no para la familia, sino que, y tampoco un centro cultural, en este caso sería un centro comunitario, que también lleva cultura. Efectivamente, también como podría tener la generación de nuevos proyectos empresariales que para la comuna se trabajan desde acá, desde ese centro comunitario que alguna vez fue la casona de la gente de la familia Álamos y Walsh.
Para hablarnos del patrimonio, del monumento y de la gestión cultural, invitamos a Luciano Ojeda, que es el director del Centro Comunitario Álamos, quien se referirá más en detalle a la historia del palacio. Luciano, un placer tenerte acá. Gracias por recibirnos acá. Muchas gracias por la Centro visita. Comunitario Palacio Álamos. Cuéntame un poco la historia de este... Bueno, como tú ya habías mencionado, efectivamente este es un edificio que fue diseñado para una residencia de la familia Álamos y Walt, después de la segunda mitad de la segunda década del siglo XX, y que fue ocupado por esa familia hasta el año 46 aproximadamente. Es interesante señalar que ya en el año 40, 50, en definitiva, esta parte del centro de Santiago empieza a cambiar de vecinos, fundamentalmente impactado por la migración del norte y del campo, y las familias más adineradas de esta zona empiezan a retirarse hacia el oriente. Ok, que es algo parecido a lo que pasa en el barrio 18 también. Efectivamente, va a pasar un proceso similar en realidad a ese, que el centro histórico, los barrios más elegantes del centro se empiezan a vaciar y la gente empieza a migrar hacia el oriente. ¿Y qué pasa con este lugar después del año 46? Mira, es una historia bien interesante porque finalmente este recinto, este edificio, que es un magnífico edificio, 1.300 metros cuadrados, incluidas las terrazas en definitiva, tenía un uso de hogar de estudiantes de la congregación de los hermanos maristas durante mucho tiempo. Después pasó a manos de un privado que es el urbanista Juan Onold, que fue el que se hizo cargo de la restauración en la década de los 80. En la década de los 80 aproximadamente, sí, efectivamente, y que fue el primero que se ocupó en realidad de mantener el edificio en pie, y posteriormente pues fue vendido y más adelante fue adquirido por el Estado de Chile y fundamentalmente funcionó aquí una oficina del Ministerio de Economía, la oficina encargada de los derechos de autor y de las patentes, en definitiva, que fue el último uso así como conocido. Después de eso pasó a la Asociación Chilena de Municipalidades y posteriormente al Ministerio de Bienes Nacionales, que fue quien lo entregó al municipio de Santiago en concesión. Y se ha hecho una gran labor, por cierto. Hoy día, ¿qué función cumple el Palacio Álamos, insertado también en este lugar conocido como Barrio Yungay? Es interesantísimo porque estamos en rigor en la mitad del límite entre el Barrio Brasil y el Barrio Yungay. Claro. Estamos aquí viendo los árboles de la Plaza Brasil y al lado de allá los árboles de la Plaza Yungay. Y también todos estos hitos que son las iglesias, que son bien notorios. Bien notorios en realidad, se logra apreciar en realidad gran parte de la configuración de este barrio. Y la idea básica del centro comunitario es fundamentalmente acoger los proyectos, las ideas, las actividades de los vecinos del barrio, pero no solamente de este barrio, sino que de la comuna de Santiago, en la perspectiva de ofrecer un espacio que permita el trabajo colaborativo, el fortalecimiento de las redes, la conexión con otros proyectos, y para eso tenemos salas de reunión bastante bien habilitadas, con mesas, con sillas, con pizarra, con telones, con data show. Ahora, en el aspecto de lo que podría haber sido un abandono de este lugar, eventualmente en el periodo como del terremoto, en el 2010, este lugar sufrió su... Mira, es bien interesante porque ni en el terremoto de 1985 ni en el terremoto de 2010, que terminaron de hacer de esta zona de Santiago, la zona poniente de Santiago, un lugar bastante crítico en términos de la sobrevivencia de las construcciones, este edificio no tuvo ningún daño importante. A pesar de que está construido en 1920, 26, 25, que es la época en que no hay ninguna norma constructiva antisísmica en Chile. Sin embargo, el edificio está construido de una manera muy noble, con muy buenos materiales, pero además también con una calidad constructiva notable que permitió que no sufriera mayores daños durante el terremoto. Dentro de las innovaciones que se hicieron acá, muchas tienen que ver con dotar al lugar de luz. Efectivamente, el edificio en general tiene muy buena iluminación, pero esta zona del edificio, que es la sur poniente, que regularmente en Santiago son las zonas más oscuras de las construcciones, los arquitectos de diseñar el proyecto lograron hacer esta intervención que claramente mejoró sustantivamente la capacidad de luz y nos permitió además generar una salida de emergencia del segundo piso que no estaba en el edificio histórico. Y eso se nota, por ejemplo, en estas pequeñas intervenciones, en términos de que el proyecto fue pensado para un uso comunitario, fundamentalmente, que es un gran logro. Y en este caso específico, por ejemplo, aquí vamos a mostrar la sala de computación, que se beneficia claramente de
de esta intervención sobre el techo y sobre esta zona de iluminación. Bueno, te quiero agradecer, Luciano, por la bienvenida de nuestro tour manager y al mismo tiempo más el trabajo arquitectónico. Nuevamente realzamos la labor de comunidad, de construir comunidad aquí en este, bueno, decías, fronterizo en tanto a los barrios. Exactamente. Yungay, Brasil. Sí, bueno, te agradecemos la preocupación y la delicadeza de poder visitarnos, porque efectivamente nos interesa que la gente conozca este tipo de espacios y que sepa que están abiertos, que están disponibles a los vecinos. Así que muchas gracias a ustedes también. Okay. Todo lo hecho en estos últimos años, absoluto por lo original, por lo que aquí se construyó en 1925. Los vitrales, la escalera. De pronto la construcción fue tan perfecta en su momento que resistió los dos terremotos, el del 85 y el del 2010 sin problema. Esta es probablemente la parte más monumental y magnífica en tanto a este neoclásico y a estas escaleras de mármol. Pero es una casa grande, en 3 pisos, probablemente durante 20 y tantos años, hasta 1946, albergó a la familia, componentes, varios hijos, con varias familias, todos viviendo en este recinto habitación, hasta que en 1946 esto fue muy sonado porque se estableció un remate en donde una cantidad de obras de arte que habían acá fueron subastadas públicamente. Ahí es donde empieza de alguna forma la decadencia de la casa o del palacio como la construcción en sí, hasta que en los 80 es retomada por un arquitecto, un Premio Nacional de Urbanismo, y luego, ahora hace muy poco, la rescataron de ese olvido en donde estaba cayendo el Palacio Álamos, para hoy día conformarse en el Centro Comunitario Palacio Álamos. Estamos aquí en Memento, Historia de Monumentos, segunda temporada con Javier Latorre, técnico de preservación y patrimonio del equipo que restauró este Palacio Álamos, y me imagino, lo primero que se nos viene a la cabeza, Javier, aparte de ser un placer tenerte por acá, es por qué, si en los 80 esto se restauró, ¿por qué se tuvo que volver a restaurar hace un par de años atrás? Bueno, eso viene condicionado por 2 cuestiones. Una es la restauración que se hizo en los 80, también fue una adaptación del edificio para los usos en los que tenía en ese momento, que también un uso público de oficinas. Y por otro lado también la incidencia que tuvo el terremoto de 2010 en la edificación. Bueno, habían también ciertos detalles que coinciden con el periodo del 2010, que efectivamente el abandono de este lugar derivó en que gente en situación de calle se hiciera cargo, ocupara el lugar, dañándolo y probablemente también extrayendo parte de su estructura. Sí, realmente en poco espacio de tiempo, porque creo entender que el edificio se abandonó en 2012, se desocupó en 2012 y a partir de ahí sufrió, como bien dices, pues ocupaciones, un uso indebido del espacio, también sufrieron robos, todo tipo de actos más o menos vandálicos que deterioraron la estructura y lo que es la arquitectura interior del palacio en esos 2-3 años que la municipalidad volvió a tomarlo y ya puso vigilancia y protección para evitar que siguiera continuar el deterioro. Ahora cuéntame, en tanto a tipos de arquitectura, ¿qué arquitecturas conviven acá en este Palacio Álamos? Bueno, al igual que sucede en otros palacios de este estilo aquí en Chile, conviven distintos estilos. Digamos, el más notorio es el estilo clasicista, un estilo más sobrio, más simétrico, más depurado de formas y de líneas, con detalles que están más en la parte decorativa, con detalles Art Nouveau, modernistas, que son más propios de la época en que se construyó, o también otros... Que en la década del 20. Claro. Sí, de influencia francesa también, y en ese sentido sucede en general en casi todos los palacios que encontramos de esta época, que el eclecticismo es su seña principal. ¿Te parece bien que sea, en este caso, el uso de estos recintos para efectos como municipales o de centros comunitarios o incluso museos, la única manera de poder
salvar todo este patrimonio que hay especialmente en Santiago Centro? Es complicado, pero yo creo que es importante también que este tipo de edificaciones es complicado en el sentido que requiere mucha inversión, para estar en manos privadas requiere mucha inversión, mantenimiento y una serie de cuestiones que hoy en día el propietario no puede cumplir o no está en condiciones de cumplir. Por eso, en la mayoría de los casos, es un fin público, un destino público el que consigue que este tipo de palacios puedan tener una larga vida, ¿no? Y eso yo creo que es notable. Javier, ha sido de verdad un placer contar con tu conocimiento. No sé si ya como mencionamos lo del Palacio Cousiño, Palacio Álamos, acá también en este país, está esta costumbre de todo lo que apunta a Francia de principios del siglo XX, luce como huele neoclásico, todo es palacio. Estas son grandes casas, por cierto, y me imagino que de pronto con el equipo de ustedes tendrán algún proyecto cercano. ¿Todavía están, digamos, derechamente en esto de restaurar, de conservar? Mira, nosotros somos una empresa en ese sentido que a lo largo de los 30 años que tenemos de trayectoria nos hemos dedicado única y exclusivamente a lo que es la rehabilitación y restauración de edificios patrimoniales o edificios singulares, tanto en España como ahora en un proceso de internacionalización que estamos llevando a cabo, venimos realizando. Aquí en Chile, en este momento, estamos trabajando en el Palacio Pereira, en Huérfanos con San Martín, aquí en Santiago. Estamos trabajando también en la restauración de las fachadas del Museo Nacional de Bellas Artes. Tenemos proyectos importantes y no solo concentrados en Santiago, sino en otras regiones o en otras ubicaciones. A ver si te visitamos luego en el Palacio Pereira, ya que yo encantado. lo mencionaste. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Gracias a vosotros. Javier Latorre, acá en Memento, Historia de Monumentos, Centro Comunitario, Palacio Álamos. Me encuentro en el hall central del Palacio Álamos, hoy día Centro Comunitario Palacio Álamos, y pueden ver a mis espaldas en donde convive esta arquitectura que es el neoclásico con algo del Art Nouveau, que está dado generalmente por el uso de los fierros y del metal con estas formas que de alguna forma quieren imitar a la naturaleza. Y también el otro elemento sería la Escuela de las Bellas Artes francesas, un eclecticismo que es tan propio de la gente que en la década del 20, en el siglo pasado, quería construir estos palacios a la usanza francesa. Hay algo que me llama mucho la atención, que es cómo esto convive con la historia del Palacio Cousiño, que visitamos hace poco en Memento, en donde tanto el señor Cousiño como el señor Álamos murieron en los años más o menos coincidentes en que las construcciones fueron edificadas. Lo que habla que son las mujeres las que mantuvieron el paso del tiempo y también la crianza de las familias en estos mismos recintos. El Palacio Álamos está protegido hoy día como inmueble de conservación histórica en el plano regulador de la Municipalidad de Santiago, y además se encuentra dentro de una zona típica que eso lo hace también intocable en barrios Yungay y también barrio Brasil. El centro comunitario, en tanto, Palacio Álamos, se plantea como un espacio abierto, dinámico y democrático que busca ser una plataforma para la autogestión de proyectos de los vecinos de Santiago a través del fortalecimiento de redes colaborativas. Y haciendo un poco de historia y sociedad, me despido. Soy Alfredo Levín y los invito a un próximo capítulo de Memento, Historia de Monumentos, segunda temporada, Santiago. Hasta la próxima.